Mi nombre es Elena Ríos, y si hoy decido contar lo que viví en aquella casa de ingresos que pertenecía a una de las familias más respetadas, temidas y comentadas del país, es porque todavía siento que hay noches en las que el viento vuelve a golpear las ventanas igual que lo hacía en aquel lugar, donde descubrí un secreto que no solo destruyó la vida de quienes lo ocultaron durante años, sino que también los envejeció de una manera que ningún ser humano debería presenciar jamás. Pero antes de comenzar de lleno, déjame hacer lo que ya se ha convertido en una parte imprescindible de mi forma de narrar. Si estás viendo esta historia desde cualquier país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque lo que estoy a punto de revelar contiene elementos que tienen raíces profundas en culturas muy distintas, y sé que cada persona que escucha puede interpretarlo desde su propia tradición. Y por supuesto, si te gustan estos relatos que combinan misterio, tensión emocional y un tipo de verdad que siempre deja huella, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene después, porque esta historia apenas comienza, y te aseguro que no se parece a ninguna otra. Yo llegué a la casa de los Montalbán una tarde de otoño, cuando los árboles parecían estar perdiendo las últimas hojas con una resignación silenciosa que anticipaba un invierno largo. El taxi me dejó frente a una propiedad tan grande que a primera vista parecía más un pequeño complejo autónomo que una vivienda familiar. Al edificio principal se accedía por un camino de piedra rodeado de faroles antiguos que se encendían automáticamente al caer la tarde, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia entre los arbustos que decoraban la entrada. Desde el primer momento, tuve la sensación de estar caminando hacia un destino que no se parecía a los trabajos anteriores que había tenido como niñera. Algo en el aire era distinto. No sabría definirlo, pero era una mezcla entre humedad antigua y perfume caro, como si la casa respirara a través de sus paredes, como si guardara recuerdos que no quería compartir con nadie más. El padre de los niños, Esteban Montalbán, me recibió en la puerta principal. Era un hombre alto, de cabello oscuro, y mirada que parecía haber visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida. Su rostro tenía algo curioso. Por momentos parecía joven, fuerte, casi arrogante, pero en cuestión de segundos, dependiendo de cómo le daba la luz, su expresión envejecía, como si llevara un peso secreto que lo drenaba desde adentro. Me saludó con un apretón de manos elegante, pero su palma estaba fría como si acabara de sostener algo helado durante demasiado tiempo. Me llevó a través del amplio recibidor donde un enorme retrato colgaba en la pared principal. Era una mujer joven, de cabello largo y dorado, con unos ojos tan expresivos que parecían seguirme mientras caminaba. Su belleza era inquietante, casi irreal. Yo sabía quién era sin que nadie me lo dijera. Era Isabela, la madre desaparecida de los 3 niños, una mujer de la que nadie hablaba directamente, pero cuyo nombre aparecía en murmullos cuando se creían fuera de oído. Según la información que me habían dado antes de aceptar el trabajo, había desaparecido hacía exactamente 10 años, sin dejar rastro, sin nota, sin despedida, sin explicación. Pero lo que nunca aparecía en los reportes era que, desde esa desaparición, algo extraño había comenzado a suceder en la casa. Esteban me explicó que trabajaría principalmente con los 3 niños, Adrián, de 11 años, Valeria, de 9, y Lucas, el pequeño de 7. Mientras caminábamos hacia el ala familiar, me dijo algo que me acompañaría durante mucho tiempo. Ellos necesitan tranquilidad, Elena, especialmente por las noches. No entendí del todo aquella frase, pero su tono indicaba que no era un simple comentario. Era un aviso disfrazado de cortesía, una advertencia que no terminaba de completar porque parecía no querer entrar en ciertos detalles. La primera vez que vi a los niños, estaban sentados juntos en una sala iluminada por una lámpara antigua cuya luz parpadeaba a intervalos irregularmente, como si algo perturbara la electricidad solo en ese rincón específico de la casa. Los 3 tenían ojos enormes, llenos de una mezcla entre tristeza y una alerta continua, como si hubieran pasado demasiadas noches sin dormir bien. Lo que más me sorprendió fue que ninguno de ellos hablaba en voz alta. Se comunicaban entre ellos casi en susurros, y cada vez que la lámpara titilaba, los 3 giraban la cabeza de manera sincronizada hacia la puerta, como si esperaran que alguien entrara sin ser llamado. Me acerqué con una sonrisa para intentar romper la tensión y presentarme formalmente. El primero que habló fue Adrián,
quien parecía asumir una especie de rol protector a pesar de su corta edad. Me dijo: «Señorita Elena, queremos decirle algo antes de que empiece a trabajar aquí, porque nadie más lo hace. Las noches no son seguras». Cuando escuché aquella frase, sentí una punzada en el estómago. No por miedo, sino por la forma en la que la dijo. No era una advertencia infantil motivada por pesadillas o imaginación excesiva. Era una afirmación construida desde la experiencia. Una experiencia repetida. Una experiencia reciente. Valeria añadió, con una voz tan tenue que casi tuve que inclinarme para escucharla: «Ella viene. Siempre viene». Le pregunté suavemente si se refería a alguna criada, a alguna cuidadora anterior, a alguien que formara parte del personal nocturno. Pero Valeria negó con la cabeza. La negación fue tan rápida y precisa que supe que no se trataba de nadie vivo. Lucas, el más pequeño, apretó un peluche contra su pecho y dijo: «No la vemos bien, solo la escuchamos. A veces se queda parada junto a nuestras camas, a veces camina por el pasillo, y a veces nos llama por nuestros nombres». Intenté mantener una expresión tranquila, aunque por dentro algo se estremeció. No creía en fantasmas, al menos no hasta ese momento. Pero había algo distinto en esa casa, algo que no podía explicarse fácilmente. Lo que más me inquietó fue lo último que dijo Adrián antes de que Esteban entrara en la habitación para interrumpir nuestra conversación. Todo empezó la misma noche que mamá desapareció. Y entonces lo entendí. No solo eran niños temerosos, eran niños que cargaban un trauma que nadie había tenido el valor de enfrentar. Ni su padre, ni el personal, ni la policía, nadie. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, comencé a sentir lo que ellos describieron. Caminé por el pasillo largo que conectaba las habitaciones, y aunque las luces estaban encendidas, la sensación de que alguien caminaba detrás de mí era tan real que varias veces giré de manera instintiva. Pero no había nadie. Al menos, no alguien que se pudiera ver. Sin embargo, cuando pasé frente a la habitación de los niños, escuché algo que jamás olvidaré. Un susurro que pronunció mi nombre. No era la voz de ninguno de ellos. No dormían profundamente todavía, y podía oír su respiración temblorosa desde fuera. Tampoco era la voz de Esteban. Aquello venía de un rincón más oscuro, más profundo, más frío, y supe que mi llegada no había sido casual. Yo había sido llamada, y esa casa lo sabía. Mi nombre sigue siendo Elena Ríos, y antes de continuar con lo que viví aquella primera noche en la casa de los Montalbán, déjame hacer lo que ya es parte esencial de estas narraciones. Si estás viendo esta historia desde cualquier país hispanohablante, cuéntame desde dónde la escuchas, porque cada rincón de nuestro mundo tiene formas diferentes de interpretar los susurros nocturnos y las sombras que parecen cobrar vida cuando la luz se apaga. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, porque aunque esta es solo la segunda parte, lo que viene más adelante te garantizo que supera por mucho lo que podrías imaginar al inicio de un relato que, como este, nace del miedo más profundo que puede albergar una familia. Ahora sí, volvamos a esa noche que cambió para siempre mi percepción de lo que significa trabajar como niñera en un lugar donde las paredes guardan secretos que envejecen el alma. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, o al menos intentaron dormir, el silencio del pasillo comenzó a adquirir un peso extraño. Era ese tipo de silencio que no se siente vacío, sino lleno de algo que no se ve, como si detrás de él hubiera una respiración contenida, una presencia que espera el momento adecuado para manifestarse. Me quedé de pie frente a la puerta entreabierta de la habitación de los tres hermanos, observando la débil luz de la lámpara de noche que temblaba con un parpadeo casi rítmico, como si respondiera a algo que estaba fuera de mi campo de visión. La oscuridad en esa parte del pasillo era más densa que en el resto de la casa, como si la luz evitara entrar allí. Decidí quedarme un rato vigilando, sentada en una silla que coloqué cerca de la entrada de la habitación. No sé por qué lo hice. Simplemente sentí que los niños no debían pasar esa noche solos. Las palabras de Adrián resonaban en mi mente una y otra vez. Ella viene. Siempre viene. Y aunque mi razón se resistía a creer que ella significara lo que parecía sugerir, mi instinto me decía que no debía subestimar el terror genuino que ellos cargaban. Pasaron unos minutos en los que no ocurrió nada fuera de lo normal.
Solo escuchaba el sonido de una rama golpeando contra una ventana distante, o el crujido de la madera que, en una casa tan antigua, era completamente natural. Sin embargo, alrededor de la medianoche, algo cambió. Fue tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación, pero luego el cambio se hizo más evidente. La temperatura descendió de manera brusca, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado el pasillo, sin que ninguna ventana estuviera abierta. Me envolvió un escalofrío que recorrió mi espalda hasta hacerme temblar ligeramente. Y entonces escuché el primer sonido distinto. Pasos. No eran pasos fuertes, ni rápidos, ni pesados. Eran pasos lentos, arrastrados, como si los pies apenas tocaran el suelo. Provenían del final del pasillo, justo donde la luz de los faroles internos dejaba una sombra profunda que parecía un pozo oscuro. Me levanté despacio, con el corazón golpeando mi pecho con una intensidad que me recordó que, aunque hubiera aceptado ese empleo por necesidad, tal vez no estaba preparada para lo que la casa esperaba de mí. No quise encender ninguna luz adicional para no despertar a los niños, así que avancé lentamente hacia el origen de los pasos. Con cada paso mío, los otros parecían detenerse, como si aquella presencia no quisiera ser descubierta, pero tampoco quisiera irse. Era una especie de juego macabro en el que yo no quería participar, pero del que ya no podía salir. Cuando llegué al rincón más oscuro, extendí la mano para tantear el interruptor de la lámpara de pared. Apenas mis dedos tocaron el metal frío, los pasos volvieron a sonar, pero esta vez más cerca, mucho más cerca, justo detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato, esperando ver a alguien, a algo, incluso esperando tal vez que uno de los niños hubiera salido de su habitación. Pero el pasillo estaba vacío. Solo la penumbra me observaba en silencio. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación racional. Quizá la casa tenía mejores sistemas acústicos de lo que parecía, o quizá mis sentidos estaban exagerando. Y justo cuando comencé a tranquilizarme, un sonido rompió la calma. Un susurro. No era mi nombre esta vez. Era un susurro tenue, casi como un arrullo, como si alguien estuviera intentando consolar a un niño. Me acerqué otra vez a la habitación de los hermanos y abrí la puerta un poco más. Los tres seguían durmiendo, cada uno en su cama, aunque sus rostros reflejaban tensión incluso en reposo. Ninguno de ellos se había levantado. Sus respiraciones eran rápidas y superficiales, como si sus sueños no fueran pacíficos. Y entonces lo escuché con absoluta claridad. Una voz femenina, suave pero cargada de un dolor antiguo, que susurraba desde el interior de la habitación. No eran palabras completas, era más bien un murmullo incomprensible, pero con una melodía que me erizó la piel. La lámpara de noche comenzó a parpadear más fuerte, iluminando y oscureciendo la habitación en intervalos irregulares. Cada parpadeo hacía que las sombras alrededor de las camas se movieran como figuras que danzan lentamente. No quise asustarme, pero era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Y justo cuando di un paso hacia adelante, algo llamó mi atención. La ventana del fondo estaba completamente empañada. No era normal, porque el vidrio había estado limpio cuando acosté a los niños. Me acerqué y vi, con un nudo en la garganta, que en la superficie empañada había marcas de dedos, como si alguien desde dentro hubiera pasado la mano por el cristal, trazando líneas curvas que parecían intentar formar un mensaje que no llegó a completarse. En ese momento, la cama de Valeria crujió, no porque ella se moviera, sino porque algo invisible parecía haberse sentado en el borde. El colchón se hundió levemente, lo suficiente para que yo lo notara. Valeria no abrió los ojos, pero su cuerpo se tensó, como si sintiera la presencia sin despertarse completamente. Me acerqué rápido y tomé su mano para transmitirle algo de seguridad, aunque yo misma no me sentía segura. El aire frío alrededor de la cama era tan intenso que parecía que alguien estuviera respirando justo allí, y entonces ocurrió algo que me dejó inmóvil. Una figura, apenas perceptible, se reflejó en el espejo del armario. No estaba frente al espejo, sino detrás de mí, una silueta femenina, con el cabello largo y suelto, que observaba en silencio. No podía ver sus rasgos con claridad, pero su postura era la de alguien que no se había marchado del todo, alguien atrapado entre dos mundos. Cuando giré rápidamente para enfrentarla, no había nada. El espejo volvió a mostrar solo la habitación, mi propia silueta y las sombras.
El susurro se detuvo de inmediato, como si la presencia hubiera decidido retirarse por esa noche. El aire volvió a calentarse lentamente, aunque mi corazón tardó mucho más en recuperar su ritmo normal. Me quedé allí, junto a la cama de Valeria, vigilando en silencio mientras la lámpara de noche estabilizaba su luz. Poco a poco, los niños comenzaron a respirar más profundamente, como si el peso invisible sobre ellos hubiera desaparecido temporalmente. Cuando por fin salí de la habitación, encontré a Esteban Montalbán de pie al final del pasillo. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero por su expresión, supe que lo que hubiera escuchado o visto no lo sorprendía. Más bien parecía resignado. Me miró con una mezcla de cansancio y advertencia, y me dijo con una voz áspera, pero casi quebrada: «No debes intervenir. No esta noche. No todavía». Quise preguntarle qué significaba eso, pero se alejó antes de que pudiera decir una palabra. Caminó hacia su despacho con los hombros caídos, como un hombre que había decidido cargar un secreto demasiado pesado para compartirlo, incluso cuando ese secreto ya estaba alcanzando a sus propios hijos. Y mientras lo observaba desaparecer en el corredor, entendí algo que no había comprendido hasta ese momento. Él sabía perfectamente quién venía por las noches. No solo lo sabía, lo esperaba. Y eso solo podía significar una cosa: ella no se había ido. Ella nunca se fue. Mi nombre sigue siendo Elena Ríos, y antes de entrar de lleno en esta tercera parte, déjame preguntarte algo esencial para quienes amamos las historias llenas de misterio, sombras que respiran y verdades que no quieren ser descubiertas. Dime desde qué país hispanohablante estás viendo esta historia, porque la manera en que se interpreta lo que está a punto de revelarse cambia según la cultura, las creencias y hasta los miedos que cada país lleva en su memoria colectiva. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no solo profundiza el misterio que envuelve a la familia Montalbán, sino que abre una puerta que nunca debió abrirse, una puerta que conecta la desaparición de una madre con algo que nadie imaginaba que pudiera sobrevivir dentro de aquella casa de ingresos. Cuando amaneció después de esa primera noche, yo aún tenía el eco de aquel susurro clavado en la mente. No fui capaz de dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta reflejada en el espejo, esa figura femenina de cabello largo que parecía observarme desde un rincón donde la luz se negaba a entrar. Me quedé en la cocina desde el alba, preparando el desayuno con manos temblorosas, tratando de actuar como si nada hubiera ocurrido, aunque dentro de mí una parte insistía en que aquello no había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido real, tan real como el frío que aún sentía en la espalda. Los niños bajaron uno por uno. Adrián fue el primero. Caminaba lento, con la mirada pesada, como si su sueño hubiera sido interrumpido muchas veces. No me miró directamente, solo se sentó a la mesa y apoyó los brazos como si el simple acto de estar despierto le costara demasiado. Valeria llegó después, sujetando entre sus dedos un pequeño collar de cuentas azules. No lo había visto antes, pero lo apretaba como si fuera un objeto importante. Lucas llegó el último, arrastrando su osito de peluche con expresión seria, muy distinta a la de cualquier niño de su edad. Los tres parecían mayores de lo que eran, como si el miedo nocturno les hubiera robado parte de su infancia. Intenté sonreírles, fingiendo normalidad, pero ellos no respondieron como cualquier niño respondería ante un gesto amable. En lugar de eso, intercambiaron miradas entre ellos, como si compartieran un secreto que yo aún no debía conocer. Finalmente, fue Valeria quien habló con esa voz suave que, aún así, cargaba un peso enorme. Ella estuvo aquí, ¿verdad? No dije nada de inmediato. Los niños no necesitaban una respuesta, porque ya conocían la verdad. Asentí despacio, y en ese momento, los tres bajaron la mirada como si la confirmación reabriera un dolor que intentaban mantener dormido. «Ella siempre viene», murmuró Lucas, jugando con la oreja desgastada de su osito. «Pero cada vez se acerca más», añadió Adrián, sin levantar la vista del plato vacío. La frase me dejó sin respiración. Quise preguntarles qué significaba exactamente eso, pero antes de hacerlo, apareció Esteban Montalbán en la cocina. El hombre caminaba con una rigidez que evidenciaba que tampoco había dormido bien, aunque su expresión era más dura que cansada. Nos observó a todos durante unos segundos,
y luego me pidió hablar a solas con él. Lo seguí hasta su despacho, una habitación amplia con ventanales enormes y muebles antiguos que parecían haber sido traídos de algún lugar donde la vida se movía más lento. El aire olía a cuero viejo, tinta seca y un leve rastro de perfume femenino que no correspondía a nadie de la casa. Cuando cerró la puerta, Esteban me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto podía contarme y cuánto debía callar. Lo que viste anoche, no debes mencionarlo ni a los niños, ni a nadie más, dijo con un tono que no era una petición sino una orden. La casa tiene peculiaridades, y cuanto menos hables de ellas, mejor. No pude evitar responder con una mezcla de incredulidad y coraje contenido. Los niños están aterrados. Esto no es una simple peculiaridad. Hay algo que entra en su habitación por las noches. Esteban apretó la mandíbula, como si mis palabras tocaran una herida que llevaba años intentando ocultar. No es algo, dijo finalmente. Es alguien. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía que una cuerda invisible vibrara entre ambos. Quise preguntar de inmediato si ese alguien era su esposa, Isabela, pero antes de pronunciar una sola sílaba, él se adelantó. Mi esposa desapareció hace mucho tiempo. La policía, los detectives, todos concluyeron que había muerto. Pero la casa no olvida, y hay cosas que no quieren irse aunque su presencia solo traiga dolor. Lo dijo con una frialdad que no encajaba con la tristeza de sus palabras. Era como si hablara de un fantasma, sí, pero no con nostalgia o miedo, sino con exasperación, como quien habla de una sombra que persiste y envejece el espíritu. Quise saber más, pero Esteban dio por terminada la conversación con un gesto brusco. Cuando salí del despacho, aún sentía el peso de sus palabras suspendido sobre mí. Los niños estaban en la sala, jugando de manera desganada, como si no tuvieran energía para fingir que eran niños normales. Me acerqué a ellos y me senté en el suelo, al nivel de su mirada. Quiero ayudarles, dije con voz suave, pero necesito entender qué pasa por las noches. Adrián me observó con una madurez inquietante. No puedes ayudar si no sabes lo que mamá hizo. Esa frase me paralizó por completo. No sabía a qué se refería, pero el brillo en los ojos de Adrián me confirmó que él tenía una verdad que jamás había dicho en voz alta. Fue Valeria quien continuó, acariciando su collar azul. Mamá no desapareció. No del todo. Algo se la llevó. Algo que ella misma abrió. Lucas, con su inocencia quebrada, completó la idea. Y ahora quiere llevarse a alguien más. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Los tres hablaban con una convicción que no podía atribuir solo al miedo infantil. Ellos sabían algo concreto, algo que los adultos habían querido esconderles, pero que la casa, de una u otra forma, les había revelado. Decidí que esa mañana necesitaba buscar respuestas por mí misma. Comencé por recorrer la casa, observando los objetos, los cuadros y cada espacio como si pudiera encontrar en ellos una pista. La casa era tan grande que parecía un laberinto vivo. En una de las salas encontré un retrato enorme de Isabela Montalbán. Era una mujer de belleza tranquila, con ojos oscuros que parecían mirar más allá del espectador. Lo inquietante del retrato no era su expresión, sino algo mucho más extraño. La firma del artista había sido borrada deliberadamente. Un trazo grueso cubría el nombre como si alguien hubiera querido ocultarlo. Mientras analizaba el cuadro, noté que el marco estaba ligeramente suelto. Lo toqué, y al moverlo, cayó al suelo una hoja vieja, doblada varias veces. La abrí con cuidado. Era una página de un diario. No estaba completa, pero bastó para helarme la sangre. Esta noche volverá a intentarlo. Siento su presencia cada vez más cerca. Si no cierro la puerta que abrí, los niños pagarán el precio. Pero no sé si soy capaz de detenerla. La firma al final estaba incompleta, pero se leía claramente la primera sílaba. Isa. Era su letra. Era su miedo. Era su advertencia. Isabela sabía lo que la perseguía. Isabela sabía lo que había desatado. Y lo peor de todo, Isabela sabía que no estaba muerta. Mi nombre es Elena Ríos, y antes de continuar con lo que encontré en la cuarta noche dentro de la casa de los Montalbán, quiero preguntarte desde qué país hispanohablante estás viendo esta narración, porque cada rincón cultural aporta matices diferentes a los miedos que voy a describir ahora. Y si aún no lo has hecho, te pido que te suscribas al canal para no perderte las próximas entregas que prometen revelar secretos
cada vez más profundos y perturbadores, que cambiarán para siempre la manera en que percibes lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de una familia poderosa. La cuarta noche fue distinta a todas las anteriores, porque ya no se trataba simplemente de susurros, de pasos o de la sensación de que algo me observaba. Aquella noche la casa proporcionó una pista tangible, un objeto que obligó a mis manos a tocar una verdad que los adultos habían intentado enterrar bajo capas de silencio, elegancia y negación. A partir del momento en que abrí el cuaderno de Isabela y leí aquellas palabras que decían que si alguien lo encontraba, era porque lo que temía ya había comenzado, supe que no podía limitarme a vigilar a los niños. Debía investigar activamente, aunque cada paso en la mansión fuera como caminar sobre cristales rotos cubiertos por terciopelo caro. Esa tarde dediqué mis horas a observar a Esteban con más atención que antes, intentando leer en sus gestos la profundidad de su implicación, y aunque en público mantenía la compostura de un hombre que maneja negocios e inversiones, había en su mirada algo que traicionaba noches interminables y decisiones tomadas en soledad, decisiones que le habían costado sangre y que ahora amenazaban con desgastar el rostro de sus propios hijos. Cuando por la noche fui a acostar a los niños, Adrián me detuvo con un apretón en la manga y, sin levantar la voz, me susurró algo que me heló. No entres sola al ala vieja. Papá dice que allí no vive nadie, pero mamá hablaba de una puerta que solo ella veía. Su frase contenía, como siempre, una mezcla de inocencia rota y una madurez forzada por el miedo. El ala vieja de la mansión era la parte que Esteban más evitaba mencionar, la que en las cartas de la propiedad aparecía apenas como antigua ala oeste, y donde nadie del servicio habitual trabajaba con frecuencia, como si la vida de la casa se acomodara correctamente, mientras esa sección permaneciera casi intacta, conservando un aire a otro tiempo. Durante el día, la encontré llena de polvo y tapices que hablaban de viajes lejanos y de colecciones que nadie tocaba. Por la noche, sin embargo, la zona se transformaba en algo más que un simple recuerdo. Se convertía en un agujero en el que las sombras tomaban forma y parecían guardar rencor por haber sido olvidadas. Obligada por la curiosidad y la necesidad de proteger a los niños, decidí que sería imprudente no explorar allí al menos una vez, aunque el instinto de muchas horas de vida me gritará que no debía hacerlo. Fue en esa ala vieja donde encontré la primera evidencia material que relacionaba directamente a Isabela con aquella puerta que ella misma había escrito en su diario. Un pequeño cajón oculto detrás de una moldura del zócalo, tallado con un intrincado patrón que a simple vista parecía meramente ornamental, pero que al tacto mostraba una hendidura que funcionaba como mecanismo de apertura. Al presionar la ranura en el lugar exacto, el panel se deslizó apenas, dejando a la vista un compartimento que contenía un objeto metálico envuelto en un trozo de tela ya amarillenta por el tiempo, y al desenvolverlo, descubrí una llave antigua cuya cabeza estaba trabajada con símbolos que no correspondían a ningún estilo europeo moderno, sino más bien a grafías que recordaban a inscripciones que podrían pertenecer tanto a un viejo alquimista como a alguien que practicaba rituales olvidados. La llave no tenía un aspecto completamente inocente. Su metal estaba frío, aún después de haber estado oculta, y la superficie presentaba restos de un barniz que olía a perfume floral, el mismo perfume que impregnaba algunas de las prendas de Isabela y que los niños citaban sin cesar cuando hablaban de su madre, como si ese aroma fuera el hilo que conectaba su figura con el objeto. Al regresar con la llave oculta entre mi ropa, la guardé junto al cuaderno, notando que ambos compartían una suerte de correspondencia íntima. La escritura temblorosa de Isabela refería a una puerta que ella misma había abierto y para la cual había dejado una llave escondida por si la casa pedía más almas de las que puedo cargar. Mientras leía aquella nota en voz baja para no despertar ni atraer la atención de nadie, comprendí que la puerta no era necesariamente una puerta física, sino tal vez un umbral simbólico que conectaba este mundo con otro o con una parte de la mansión que nadie visitaba por voluntad propia, y que Isabela había intentado cerrar o al menos contener, pero no lo había conseguido. Al mismo tiempo, una sospecha dolorosa comenzó a tomar forma. Si Isabela había dejado la llave escondida y el cuaderno, ¿por qué su marido, el señor Esteban Montalbán, no había hecho nada por buscar esos rastros? ¿Había alguien más involucrado que prefería mantener el silencio?
Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un ruido sordo en el corredor cercano, así que guardé las pruebas con cuidado y regresé a la habitación de los niños con el ademán de quien porta una verdad peligrosa. No podía dejar pasar la tentación de consultar los archivos antiguos de la casa, así que al día siguiente fingí limpieza en el despacho de Esteban y, sin que él lo notara, busqué en los archivos propiedad de la familia cualquier referencia a reformas, puertas tapiadas o habitaciones clausuradas. Fue allí donde hallé un croquis de la mansión firmado con fecha de hace más de 10 años, y en ese plano, la ala vieja mostraba una pequeña habitación que en los documentos aparecía tachada con tinta y señalada con una anotación apenas legible que decía «No abrir», por decreto de Isabela, seguida de unas iniciales que no pude descifrar al principio por la caligrafía lateral. Esa anotación fue la confirmación de que existía, efectivamente, un espacio que alguien en la familia no quería que se tocara y que Isabela había tomado medidas formales para impedir su apertura, lo cual aumentaba la gravedad de su posterior desaparición. Con la llave en mi poder y la certeza de que la casa guardaba un cuarto secreto, volví a la ala vieja luego del anochecer, esta vez con la intención de encontrar una cerradura que correspondiera a la llave. Caminé con paso medido, consciente de que cada crujido podía alertar a una presencia o despertar un mecanismo que preferiría permanecer dormido. Finalmente, detrás de una librería que parecía más un muro decorativo que un almacenamiento real, encontré una puerta pequeña, apenas visible, cuya superficie mostraba las mismas marcas que la llave. Los pequeños símbolos grabados en la cabeza del metal encajaban con los surcos tallados en la madera, como si la cerradura y la llave fueran piezas destinadas a encontrarse desde siempre. Al introducir la llave y girarla con cuidado, el mecanismo emitió un clic seco que resonó en la penumbra como un aviso contenido. La puerta se abrió con lentitud, y lo que encontré más allá no era una simple habitación, sino un espacio que parecía detenido en el tiempo, cubierto de telas y objetos que conservaban polvo pero que, extrañamente, desprendían un leve olor a perfume floral, el mismo que acompañaba al cuaderno y a la llave. En el centro de la habitación había un pequeño altar improvisado, con velas consumidas hasta la mitad, fotografías de Isabela recortadas y colocadas con un cuidado ritual, y una serie de frascos pequeños que contenían líquidos de colores oscuros junto a amuletos e inscripciones. Todo allí estaba dispuesto como si alguien hubiera intentado contener algo mediante actos que mezclaban amor, arrepentimiento y miedo. En una de las paredes, sobre un tablero cubierto de notas, se encontraba pegada una fotografía de la familia con una anotación a mano que decía «No dejar que cruce», y bajo esa frase, con la letra temblorosa y quebrada de Isabela, otra línea añadida «Si me voy, quemen esto». Mi hallazgo confirmaba lo que el diario insinuaba y le daba una forma concreta. Isabela no solo había abierto algo, sino que había intentado establecer protecciones, sellos y rituales para prevenir que aquello atravesara el umbral hacia los hijos, y es en ese acto de protección donde se iba tejiendo la verdadera tragedia, pues el objeto de su protección acabó siendo la causa de su desaparición, o quizás la razón de su autoimposición de un secreto insoportable. Al regresar con cuidado y cerrar la puerta tras de mí, sentí que había despertado algo que prefería permanecer en silencio, como si la casa hubiera dejado de fingir y empezara a moverse con voluntad propia. Esa noche, cuando le conté a Esteban que había encontrado la llave y la habitación, su rostro se tensó de forma visible, y por primera vez vi en él un destello de pánico que no intentó ocultar. Sin embargo, su voz fue fría y controlada cuando me dijo que debía olvidar lo encontrado y que no volviera a tocar nada de lo hallado en el ala vieja. Le aseguré que lo haría, pero en mi interior algo cambió. La certeza de que su silencio no provenía ni de la ignorancia ni del olvido, sino de la intención. Y aunque no quise enfrentarle entonces, su reacción me hizo sospechar que aquellos secretos no solo pertenecían a Isabela y a la casa, sino que implicaban una decisión familiar tomada antes y durante su desaparición. Al final de la cuarta parte, dejé la llave y el cuaderno ocultos donde nadie pudiera encontrarlos tan pronto como me fue posible, pero con la convicción firme de que el misterio crecía. No solo había una puerta, sino una voluntad de mantenerla cerrada por razones que escapaban a la mera superstición
y la presencia que visitaba a los niños por las noches tenía una relación directa con aquello que Isabela había querido sellar. Entendí que la verdad que buscaba podría llevarme muy lejos y que, al mismo tiempo, me acercaba a un peligro que no solo amenazaba a mi cordura, sino a la vida misma de los niños. Mi nombre es Elena Ríos, y antes de continuar quiero hacerte una pregunta importante, porque este capítulo lo preparé especialmente para quienes aman los relatos que se vuelven cada vez más densos y oscuros. ¿Desde qué país hispanohablante estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque esta parte marca un antes y un después en la investigación sobre la desaparición de Isabela Montalbán y sobre aquello que visita las habitaciones de los niños cuando la casa se queda completamente en silencio. La noche posterior al descubrimiento de la habitación oculta fue una noche interminable para mí, porque no conseguí dormir ni un solo minuto. El peso de la llave, el olor persistente al mismo perfume que los niños identificaban con su madre, y las palabras escritas en el diario de Isabela resonaban en mi mente sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella frase que decía que si alguien encontraba el cuaderno, era porque lo que temía ya había comenzado. Y cada vez que la recordaba, me dominaba la sensación de que yo había llegado demasiado tarde para evitar algo que llevaba años gestándose en esa mansión. Sin embargo, la parte más inquietante era el presentimiento de que aún había piezas ocultas que no conocía, piezas que podían explicar tanto la desaparición de Isabela como las visitas nocturnas que provocaban terror en los niños. Al amanecer, mientras el personal del servicio comenzaba sus tareas habituales y la casa recuperaba su apariencia de normalidad, decidí observar discretamente a Esteban Montalbán, porque su reacción la noche anterior era demasiado difícil de ignorar. Él no mostró simple preocupación, ni desconcierto, ni dolor, sino miedo. Un miedo contenido, profundo y antiguo. Esa expresión de pánico controlado volvió una y otra vez a mi memoria como una advertencia que yo no debía ignorar. Cuando lo vi cruzar el vestíbulo para dirigirse a su despacho, noté que caminaba con un peso distinto, casi como si arrastrara sobre sus hombros una decisión que llevaba años tratando de sostener, una decisión que ya no podía ocultar detrás de su porte elegante de hombre de negocios. Sabía que esa mañana debía hablar con él de manera directa, pero también debía actuar con prudencia, porque la casa entera parecía observar cada movimiento mío, como si las paredes mismas quisieran impedir que revelara lo que Isabela había dejado escondido. Me acerqué al despacho con la intención de iniciar una conversación cuidadosa, pero cuando abrí la puerta encontré algo que no esperaba. Esteban estaba de pie frente a una estantería abierta en la que había retirado varias carpetas de documentos antiguos, y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y rabia contenida. Al verme entrar, cerró la estantería de golpe, como si acabara de ser sorprendido manipulando algo que no quería que nadie viera. Traté de mantener la calma y le dije que necesitábamos hablar sobre lo que había encontrado, pero él se limitó a responder que la casa era antigua y que yo estaba leyendo demasiado en lugares donde solo había recuerdos deteriorados por el tiempo. Su intento de minimizar todo era tan poco convincente que por un instante pensé que comenzaría a gritar o que intentaría expulsarme de la mansión. Sin embargo, algo en su autocontrol le impidió actuar de forma impulsiva. Se obligó a sí mismo a respirar hondo, y tras unos segundos me dijo con una voz baja y casi quebrada que no debía involucrarme más, y que lo que estaba ocurriendo en esas noches no era asunto mío. Su tono no era el de un patrón hablando con una empleada, sino el de un hombre suplicando que nadie más se acercara a un precipicio que él mismo había intentado ocultar durante años. Fue en ese instante cuando sentí por primera vez que Esteban no era únicamente un testigo ni un cómplice pasivo, sino alguien que había participado en un pacto o en una decisión de consecuencias devastadoras. La pregunta era simple: ¿qué había acordado Esteban con Isabela antes de que desapareciera? Y más importante aún, ¿qué precio habían pagado sus hijos por ese pacto? Esa misma tarde, mientras los niños hacían sus tareas en la sala principal, sucedió algo que me obligó a asumir que el peligro ya no estaba encerrado en la habitación oculta ni en los recuerdos dormidos, sino que estaba caminando libremente por la casa. Valeria, la niña del medio, se levantó de su silla con los ojos muy abiertos
y se aferró a mi brazo con una fuerza que no correspondía a una niña de su edad. Me dijo que alguien la estaba llamando desde la escalera, que escuchaba la voz de su madre repitiendo su nombre, pero que esa voz no sonaba como cuando estaba viva. Lucas comenzó a llorar en silencio, y Adrián miró hacia el pasillo como si ya supiera que aquello iba a suceder tarde o temprano. Esa fue la primera vez que los tres reaccionaron simultáneamente, como si la presencia que los visitaba hubiera dejado de actuar con sutileza y ahora quisiera hacerse notar sin rodeos, quizá porque yo había abierto la puerta oculta y despertado algo que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. Decidí actuar sin demora y llevé a los niños a la planta baja, tratando de mantener la serenidad, aunque mi corazón golpeaba como si fuera a romperme el pecho. Cuando regresé sola al pasillo para comprobar si alguien más estaba allí, escuché claramente un susurro femenino, un susurro tan cercano y tan frío que me recorrió la espalda como una corriente de aire helado. No pude distinguir las palabras exactas porque la voz parecía provenir de varias direcciones a la vez, como si se moviera entre los muros o atravesara las habitaciones. Cuando di un paso hacia la escalera, la voz se transformó en un murmullo más profundo, casi como un quejido, y luego cesó por completo, dejando un silencio tan denso que me obligó a retroceder lentamente. No había duda. Aquello que visitaba a los niños ya no era una simple sombra ni un eco. Era una presencia consciente que buscaba algo. Pero, ¿qué buscaba exactamente? ¿A los niños? ¿A mí? ¿O algo que Isabela había intentado ocultar desesperadamente? Decidí volver al cuarto secreto en la ala vieja para revisar nuevamente cada objeto. Esta vez, no me limité a observar, sino que lo examiné todo con la determinación de quien sabe que la única forma de proteger a los niños es entender lo que Isabela intentó contener. Fue entonces cuando encontré, dentro de una caja de madera escondida bajo una tela oscura, un sobre cerrado con lacre rojo en el que aparecía escrito mi nombre. No era mi nombre completo, solo Elena, pero estaba escrito con la misma letra temblorosa que había visto en el diario de Isabela. La tinta estaba parcialmente borrada por el tiempo, pero todavía se distinguía con claridad. Mis manos comenzaron a temblar al abrir el sobre. Dentro había una carta breve, escrita como si la autora hubiera tenido muy poco tiempo, o como si su miedo no le permitiera desarrollar más palabras de las necesarias. Allí decía que si yo estaba leyendo aquello, era porque la casa había elegido una nueva guardiana, que debía proteger a los niños y que el cruce se estaba debilitando. En la última línea, escrita con un trazo más fuerte y desesperado, se leía: «No confíes en quien se rehúsa a pronunciar mi nombre». Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Recordé todos los momentos en los que Esteban evitó mencionar a su esposa, cada vez que interrumpía a los niños cuando hablaban de ella, cada vez que cambiaba de tema. No era dolor, era miedo, un miedo específico a pronunciar su nombre. Guardé la carta entre mis ropas justo antes de escuchar pasos en el pasillo, pasos que no podían ser de los niños porque estaban en la planta baja y demasiado asustados para moverse. Cuando salí de la habitación oculta, no había nadie, pero el aire estaba tan frío que parecía haber sido atravesado por algo que acababa de pasar hacía segundos. Comprendí que la historia de esta familia no se trataba solo de una desaparición, sino de una presencia que exigía algo, una presencia que había envejecido al alma de todos en esa casa. Y ahora, esa presencia sabía que yo la estaba buscando. Mi nombre es Elena Ríos, y antes de continuar con lo que está a punto de convertirse en una de las revelaciones más inquietantes de toda esta historia, quiero preguntarte algo esencial para mí. ¿Desde qué país hispanohablante estás viendo este relato? Porque cada comentario me ayuda a entender desde dónde se vive el misterio que rodea a la familia Montalbán. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque lo que vas a escuchar en esta parte cambiará por completo tu percepción sobre la desaparición de Isabela y sobre aquello que se manifiesta cada noche en las habitaciones de los niños con una insistencia casi desesperada. Después de encontrar la carta firmada por Isabela y dirigida específicamente a mí, comprendí que ya no podía retrasar más la lectura completa del diario. Me refugié en la biblioteca antigua, un lugar donde la luz del sol apenas conseguía atravesar los cristales teñidos por los años, y me senté frente a una mesa pesada de madera que aún olía a barniz antiguo. Abrí el diario con una mezcla de ansiedad y respeto,
sabiendo que cada página escrita por Isabela podría contener una pieza crucial para entender el origen del terror nocturno que atenazaba a sus hijos desde el día en que ella desapareció sin dejar rastro. La primera parte del diario relataba su llegada a aquella mansión cuando aún era una mujer joven, enamorada y llena de expectativas. Isabela describía con lujo de detalles la forma en que las paredes de la casa parecían susurrar historias, como si cada grieta guardara memorias de quienes habían vivido allí antes. Pero su tono no era de miedo, sino de fascinación. Ella sentía que aquella casa era más que una propiedad heredada por Esteban. Era un lugar que la había elegido a ella, un espacio que la envolvía con una energía misteriosa que no podía explicar. En ese tiempo, antes de que nacieran Adrián, Valeria y Lucas, la mansión parecía acogedora, como si la casa aprobara su presencia y la invitara a descubrir sus secretos más antiguos. Sin embargo, conforme avanzaban las páginas, el diario adquiría un tono progresivamente inquietante. Isabela contaba que, durante su primer embarazo, comenzó a escuchar pasos en los pasillos durante la madrugada, pasos que no coincidían con los de Esteban ni con los de ningún empleado. Al principio creyó que era su imaginación, algún efecto del cansancio o de las hormonas, pero con el paso de las semanas, los ruidos se intensificaron y comenzaron a acompañarse de golpes suaves en las paredes, como si alguien caminara por la casa en la oscuridad, buscando algo o a alguien. Lo más perturbador era que esos sonidos siempre se detenían frente a la habitación donde ella dormía. Isabela relataba que una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió salir de la cama y seguir los pasos. Describía cómo avanzó a lo largo de los pasillos descalza, con el corazón golpeando en su pecho, guiada únicamente por el eco lejano de un murmullo que parecía llamarla por su nombre. Aquella noche fue la primera vez que llegó hasta la puerta del ala abandonada, la misma puerta que yo había encontrado cerrada con llave el día anterior. Según el diario, cuando ella intentó abrirla por primera vez, sintió que algo detrás de la puerta respiraba, como si estuviera consciente de su presencia. El terror la paralizó y retrocedió, pero aún así, anotó en su diario que aquella sensación la llenó de curiosidad, una curiosidad que con el tiempo se transformó en una obsesión silenciosa. A medida que pasaban los meses, Isabela comenzó a notar cambios en la conducta de Esteban. Él evitaba cualquier conversación relacionada con el ala antigua, y cuando ella intentaba mencionarla, él se mostraba tenso y evasivo. El diario revelaba que Esteban había recibido aquella propiedad como parte de una herencia compleja que incluía documentos, reglas y advertencias escritas por generaciones anteriores de la familia Montalbán. Isabela relataba que una noche, tras insistir durante horas, logró que Esteban admitiera que nadie de la familia había vivido más de 40 años en esa casa sin experimentar sucesos inexplicables relacionados con la presencia, como él la llamaba. Sin embargo, a pesar de su miedo evidente, Esteban nunca quiso pronunciar el nombre de esa entidad, y en lugar de eso, repetía que la casa tenía ciertas normas que no debían romperse. El punto de quiebre en el diario ocurrió un año después, cuando nació Adrián. Según escribía Isabela, el nacimiento del niño alteró profundamente la atmósfera de la casa. Los pasos nocturnos se volvieron más constantes, los susurros se hicieron más claros, y la presencia comenzó a manifestarse con mayor intensidad cerca de la habitación del recién nacido. Isabela descubrió que cada vez que se acercaba la medianoche, la casa parecía detenerse, como si contuviera la respiración. Fue en aquella época cuando ella encontró el cuarto oculto por primera vez, guiada por una fuerza que no podía comprender. Isabela describió el cuarto como yo lo había encontrado, con los retratos antiguos, los objetos familiares y la sensación de que allí se había detenido el tiempo. Sin embargo, había un detalle que yo no había visto. Según escribió ella, en la pared izquierda había una marca circular, del tamaño de una mano, que brillaba débilmente cuando la luz de la luna entraba por la ventana. Ella creía que esa marca era un símbolo ligado al origen de la presencia, un tipo de sello antiguo que la familia Montalbán había aprendido a respetar y a temer. Isabela relataba que, durante meses, esa marca parecía dormida, pero que con el paso del tiempo comenzó a latir levemente, como si respondiera a su cercanía. La parte más perturbadora del diario era aquella donde Isabela contaba que,
Poco antes de su desaparición, comenzó a recibir mensajes en sus sueños. En esos sueños, veía a una mujer antigua, vestida de época, que se colocaba junto a la cuna de sus hijos y los miraba con un gesto que Isabela no sabía interpretar. La mujer no hablaba, pero alargaba una mano hacia los niños con una lentitud desesperante, como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. Isabela despertaba siempre empapada en sudor, convencida de que la mujer de sus sueños era la misma presencia que recorría la casa en silencio. En una de las últimas páginas, Isabela escribió algo que me estremeció profundamente. Decía que la presencia no era un fantasma común, sino una entidad que se alimentaba de la energía de la familia y que con cada generación se fortalecía más. Según ella, aquella entidad tenía un vínculo directo con las mujeres de la familia Montalbán, como si reclamara una deuda antigua que nunca se había saldado. Isabela confesaba que comenzó a temer que la entidad quisiera llevarse a sus hijos, no físicamente, sino de una forma más profunda, una forma que ella no lograba explicar con palabras. En esa misma página mencionaba que la única manera de protegerlos era reforzar el sello del cuarto oculto, pero que para hacerlo debía pronunciar un nombre prohibido, un nombre que incluso Esteban se negaba a decir. La última página del diario fue escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. Allí decía que la presencia estaba impaciente, que la casa estaba cambiando y que el cruce entre su mundo y el nuestro se estaba debilitando. Escribió que si algo le ocurría, la persona que encontrara aquel diario debía convertirse en la nueva guardiana y debía mantener a los niños alejados del ala antigua a toda costa. Terminaba diciendo que la presencia no soportaba la luz directa y que cada vez que se acercaba demasiado a los niños, las lámparas de la casa parpadeaban como si la electricidad huyera de ella. Mientras cerraba el diario, escuché un crujido fuerte en la biblioteca. Al girarme descubrí que una de las lámparas comenzó a parpadear, lenta y rítmicamente, como si respondiera a la lectura. Cada parpadeo era más intenso que el anterior, hasta que toda la biblioteca quedó sumida en una penumbra inquietante. Me puse de pie con el corazón latiendo con fuerza, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del cristal de la ventana, detrás de mí, se dibujó una figura femenina con un rostro borroso. No estaba dentro de la habitación, sino en el reflejo, observándome desde un ángulo imposible, como si su mundo estuviera justo detrás del vidrio, esperando cruzar. Di un paso atrás, y la figura desapareció al instante, pero el reflejo dejó una marca en el cristal, una mancha circular del tamaño de una mano, la misma marca que Isabela había descrito en su diario. Comprendí entonces que la presencia sabía que yo había leído todo, y que el proceso que había envejecido a la familia Montalbán estaba más cerca de culminar de lo que yo imaginaba. Antes de continuar, dime desde qué país de habla hispana estás viendo esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar está pensado para quienes aman los relatos, donde cada noche puede convertirse en una revelación aterradora que cambia todo lo que se creía conocer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna parte de esta historia que crece en misterio con cada capítulo. Mi nombre es Elena, y aunque llegué como niñera a la enorme casa del señor Adrián Murillo, con la intención de devolver algo de estabilidad a sus 3 hijos, llamados Samuel, Clara y Tomás, durante las últimas noches comprendí que la oscuridad que envolvía la mansión no era una simple consecuencia del duelo, sino parte de una presencia que había estado recorriendo silenciosamente los pasillos desde la desaparición de la señora Laura, la madre de los pequeños. Lo que descubrí en la 6ª parte apenas abrió una puerta, y ahora esa puerta sigue entreabierta, obligándome a avanzar aún con el temor de lo que pueda encontrar. La noche siguiente a nuestra última conversación en la cocina, cuando los niños me relataron el susurro que escucharon detrás de la pared, me quedé en vela en mi habitación, sabiendo que si esa voz volvía, debía estar alerta y lista para seguirla hasta su origen. El silencio de la mansión resultaba tan opresivo, que cada crujido del piso semejaba un aviso, como si la casa misma quisiera advertirme de que algo estaba a punto de manifestarse. Me acosté sin apagar la lámpara, y mantuve la puerta entreabierta, para escuchar cualquier movimiento en el corredor. Poco después de que el reloj antiguo del vestíbulo marcara con su campanada la hora que transcurre justo después de la medianoche, escuché el sonido débil, casi imperceptible,
de pasos ligeros, como si alguien descalzo caminara con cuidado sobre la madera para no ser descubierto. Me incorporé lentamente, temiendo que los niños se hubieran levantado para ir a mi habitación buscando consuelo, pero pronto comprendí que ese caminar no pertenecía a ninguno de ellos, porque avanzaba demasiado despacio, demasiado delicado, casi como si flotara. Me acerqué a la puerta y asomé apenas la cabeza. El corredor estaba casi a oscuras, iluminado solo por la tenue luz que provenía de la ventana del fondo. En ese mismo corredor, que tantas veces recorrí llevando a Samuel, Clara y Tomás de la mano, apareció una silueta alargada y difusa, que parecía detenerse frente a la puerta del dormitorio de Clara. Lo más perturbador era que esa silueta no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran tan leves que daba la impresión de que no tocaba el suelo por completo. Me quedé paralizada unos instantes, sin atreverme a respirar. La figura se inclinó lentamente hacia la puerta, como si escuchara algo dentro de la habitación. Cuando dio un paso hacia adentro, reuní el valor que me quedaba y avancé, dispuesta a enfrentar aquello que aterrorizaba cada noche a los pequeños. Pero cuando llegué a la altura exacta donde la sombra debería haber estado, la figura se desvaneció como si nunca hubiera existido, como si hubiese sido tragada por la oscuridad que reinaba en la casa. Entré en el dormitorio de Clara y la encontré dormida, respirando con la calma profunda de un sueño seguro. Me acerqué a su cama, acaricié su cabello suavemente y revisé el resto de la habitación para asegurarme de que no hubiera nadie más. Al no encontrar nada, salí una vez más al pasillo, pero antes de cerrar la puerta escuché desde el fondo del corredor un ruido que no provenía de ningún ser humano. Era un lamento, como si alguien sufriera en silencio, como si el alma de alguien estuviera atrapada entre las paredes. Guiada por el sonido, avancé hacia el extremo donde el muro parecía más antiguo que el resto de la construcción. Sabía que algo se escondía allí desde la noche en la que escuchamos el susurro. Cuando apoyé mi mano en la superficie fría, sentí una vibración leve, similar a un latido profundo, como si al otro lado existiera un espacio vivo, respirando. Algo no encajaba en esa casa. Algo había sido ocultado durante años, y esa noche estaba dispuesta a descubrirlo. De repente, la luz del corredor parpadeó con un destello largo y silencioso. A continuación, otro sonido emergió desde dentro de la pared, esta vez más claro, casi como si una mano estuviera golpeando suavemente desde el interior. Me aparté de inmediato, repentinamente envuelta en un escalofrío que me recorrió desde la espalda hasta los dedos de los pies. Era imposible que alguien estuviera allí adentro, pero el sonido era demasiado real para ser fruto de mi imaginación. Cuando la luz volvió a estabilizarse, escuché un susurro tan claro que parecía estar justo detrás de mi oído. Una voz femenina, frágil, casi quebrada por el dolor, pronunció 4 palabras que me congelaron. No me olviden nunca. Giré en seco, pero allí no había nadie, solo el largo corredor con su silencio interminable. Sentí un nudo en la garganta al comprender que esa voz no sonaba amenazante. Sonaba triste, sonaba desesperada. Sonaba como alguien que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Me apresuré hacia mi habitación, no por cobardía, sino porque comprendí que necesitaba pensar, ordenar todos los fragmentos dispersos que había aprendido desde mi llegada. Había una presencia que recorría la casa. Los niños no podían estar equivocados, y lo que yo acababa de ver y oír confirmaba todo lo que habían dicho. Aquella sombra no quería hacer daño. Aquella sombra intentaba comunicarse, y por primera vez me atreví a considerar la posibilidad que evitaba desde la primera noche. La presencia podría ser la de la señora Laura, la mujer desaparecida, la madre que había dejado un vacío tan inmenso que toda la mansión se había transformado desde aquel día. No obstante, había algo más profundo, más oscuro, más escondido, algo que no tenía que ver solo con la desaparición de Laura, porque la voz que escuché no pedía ayuda, ni pedía auxilio, pedía no ser olvidada, lo que significa que su destino no era desconocido por todos. Alguien en la casa sabía la verdad. Alguien había guardado un secreto tan devastador que había envejecido a toda la familia Murillo ante mis propios ojos. Y esa noche comprendí que yo no podría salir de esa casa sin descubrirlo. Antes de continuar, dime desde qué país de habla hispana estás viendo esta historia.
porque esta parte está hecha especialmente para quienes disfrutan de los relatos donde el misterio no solo avanza, sino que también hace temblar aquello que parecía firme y conocido. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de toda la historia desde la primera parte. Mi nombre es Elena, y aunque llegué a esta casa como niñera para cuidar a los 3 hijos del señor Adrián Murillo, cada día que pasa estoy más convencida de que la mansión misma guarda secretos que superan la lógica, secretos que han mantenido a la familia atrapada en un silencio pesado desde la desaparición de la señora Laura. Esta historia ya no es solo sobre 3 niños que temen las noches, sino sobre la verdad oculta que envejeció a todos los que viven bajo este techo y que ahora me toca desenterrar, aun si eso significa arriesgarlo todo. Después de aquella noche en la que escuché la voz femenina detrás de la pared susurrar, «No me olviden nunca», desperté con la sensación de que algo en la casa había cambiado, como si las sombras se hubieran vuelto más densas y las paredes más frías. El silencio matutino parecía resistirse a romperse, incluso cuando los niños bajaron a desayunar y se sentaron alrededor de la mesa con los ojos hinchados y la expresión apagada. Samuel, el mayor, me observaba con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Clara apenas probó su comida, moviendo los dedos inquieta sobre el mantel. Y Tomás, el más pequeño, tenía esa mirada perdida que me estremecía, como si viera cosas que los demás no podían percibir. Cuando Adrián Murillo bajó al comedor, noté que su rostro parecía de repente más cansado que de costumbre, como si hubiera envejecido en una sola noche. Lo saludé con respeto, intentando que mi voz no temblara, pero pude ver que él evitaba mirarme directamente, como si temiera que yo pudiera leer en sus ojos lo que ocultaba. Aproveché un momento en que los niños salieron al jardín para acercarme a él. Le pregunté si había dormido bien, una pregunta simple, casi banal, pero su respuesta me reveló algo inesperado. Dijo que tuvo un sueño extraño, uno en el que escuchaba a Laura llamarlo desde un lugar que no podía ver. Mencionó que solía tener ese sueño los primeros meses después de su desaparición, pero que hacía años no volvía. Aquello me dejó helada porque yo también había escuchado una voz femenina la noche anterior, y la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Le pregunté si creía que Laura seguía viva en alguna parte, esperando regresar. Él bajó la mirada, tomó aire profundamente y respondió que no sabía qué creer. Su voz se volvió opaca cuando dijo que había cosas de aquella época que prefería no recordar porque cada vez que lo hacía sentía que una cadena le apretaba el pecho. No quise presionarlo más, pero dentro de mí surgió la certeza de que Adrián sabía mucho más de lo que decía, y que ese conocimiento era el que lo había envejecido tanto. No era solo tristeza, era culpa. Más tarde, cuando los niños regresaron del jardín, Clara se acercó a mí con un objeto en la mano. Era una pieza metálica pequeña y vieja, algo oxidada, que había encontrado enterrada cerca del rosal. Dijo que no sabía qué era, pero que había sentido que debía mostrármelo. Lo tomé con cuidado, y comprendí enseguida que no se trataba de un simple trozo de metal. Era la parte exterior de una llave antigua, una llave que parecía haber estado en la tierra durante mucho tiempo. Lo más inquietante es que recordé haber visto una cerradura muy similar en una de las puertas del ala antigua de la mansión, justo en la zona que Adrián prohibía a los niños y que yo misma apenas había recorrido por respeto a sus instrucciones. Guardé la pieza con discreción, y esa noche, cuando los niños ya dormían, decidí que era el momento de ir a esa parte de la casa. Me armé de valor, tomé una linterna y avancé por el pasillo oscuro que conducía al ala prohibida. La madera bajo mis pies crujía con cada paso, como si protestara, como si quisiera avisar a alguien de que yo me acercaba. Cuando llegué a la puerta antigua que tenía la cerradura desgastada, sentí un escalofrío tan profundo que me quedé inmóvil varios segundos antes de tocarla. Al apoyar mi mano en esa puerta, sentí lo mismo que la noche anterior en la pared cercana al dormitorio de Clara. Una vibración tenue, como un suspiro atrapado. Intenté encajar la pieza metálica encontrada por Clara en el borde de la cerradura, pero parecía faltarle una parte. Aquello significaba que la llave no estaba completa, y si no lo estaba, entonces debía existir el resto en algún rincón de la mansión que aún no había descubierto. Justo cuando me preparaba para marcharme, escuché detrás de mí el sonido de un paso firme.
no ligero como el de la sombra de la noche anterior, no flotante. Era un paso humano, de alguien despierto, real. Giré de inmediato y vi al señor Adrián parado frente a mí, con el rostro pálido, el pecho subiendo y bajando con rapidez, y los ojos cargados de una mezcla terrible de miedo y enojo. Me preguntó con una dureza que jamás le había escuchado qué estaba haciendo allí. Le dije la verdad. Le conté lo que vi, lo que escuché, y que ya no podía ignorar lo que estaba pasando, porque los niños sufrían cada noche, y porque la presencia que recorría la casa no estaba allí para dañarlos, sino para ser recordada. Pero cuanto más hablaba, más temblaban los labios de Adrián. En un momento dado, apoyó una mano en la pared como si le faltara el aire y murmuró que esa puerta no debía abrirse, que nada bueno había detrás y que él no permitiría que yo siguiera buscando algo que estaba enterrado por una razón. Fue entonces cuando comprendí que él sabía exactamente qué había detrás de esa puerta. Lo sabía con la clase de certeza que solo se consigue cuando se ha sido testigo de algo devastador. Le pregunté directamente si la desaparición de Laura tenía relación con esa parte de la casa. Su silencio lo confirmó todo. Cuando me pidió que dejara de investigar, vi en su mirada una súplica sincera, pero también vi algo más, un miedo profundo, visceral, como si abrir esa puerta significara liberar algo que él llevaba años intentando mantener oculto, incluso para sí mismo. Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a mi habitación, comprendí que ya no podía detenerme. Había una sombra en la mansión. Había una voz femenina pidiendo que no la olvidaran. Había niños que sufrían cada noche. Y había un padre que cargaba con un secreto tan pesado que lo había envejecido antes de tiempo. Y ese secreto estaba detrás de esa puerta. Antes de continuar, cuéntame desde qué país de habla hispana estás viendo esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar está construido especialmente para quienes disfrutan los relatos donde el misterio rompe cada silencio y donde cada paso hacia la verdad puede convertirse en una caída hacia lo desconocido. Y si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque esta parte 9 revela piezas del rompecabezas que nadie en la familia Murillo quería que vieras. Mi nombre es Elena, y aunque vine a esta mansión para cuidar a los 3 hijos del señor Adrián Murillo, llamados Samuel, Clara y Tomás, con cada día que pasa me doy cuenta de que no soy simplemente una niñera en una casa llena de sombras, sino la única persona dispuesta a enfrentar un pasado que continúa respirando entre las paredes y que, al no ser revelado, ha envejecido a todos los que viven bajo este techo. Desde que escuché aquella voz femenina detrás de la pared susurrar, «No me olviden nunca», no he tenido un solo día de tranquilidad. Las preguntas se multiplican, el silencio pesa, y cada rincón de la casa parece observarme, como si supiera que estoy cada vez más cerca de la verdad. La tensión entre Adrián y yo se volvió evidente después de que me encontrara frente a la puerta del ala prohibida. Durante todo el día siguiente evitó el contacto visual, mientras los niños, sin comprender por qué el ambiente se había vuelto más denso, se refugiaron aún más en mi cercanía. Aquel día, la rutina transcurrió cubierta por una extraña electricidad. Samuel preguntó varias veces por su madre, algo que no hacía desde hacía tiempo. Clara caminó por la casa con expresión triste, como si intuyera que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Tomás se aferró a mí con más fuerza que nunca, como si sintiera que el peligro estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Esa tarde, cuando los niños estaban en la biblioteca intentando distraerse con dibujos, decidí observar nuevamente la pieza metálica que Clara encontró enterrada bajo el rosal. La examiné a la luz de la ventana y pude distinguir un detalle que la noche anterior había pasado por alto. En la parte interna del metal oxidado había un símbolo diminuto, una especie de marca circular con un trazo en forma de lágrima. No parecía decorativo. Parecía un código, una señal tallada con intención. Eso significaba que la llave completa no era una simple llave antigua de la casa, sino un objeto importante, quizá fabricado especialmente para abrir aquella puerta prohibida. Con ese pequeño descubrimiento, supe que debía encontrar las otras piezas. Lo que me sorprendió fue que no tuve que buscarlas sola. Durante la cena, Clara me dijo que quería enseñarme algo que había guardado desde hace mucho tiempo, algo que encontró una noche en la que no consiguió dormir. Me llevó hasta su habitación.
Abrió una pequeña caja de madera escondida bajo la cama y sacó otro fragmento metálico, muy parecido al primero, aunque más pequeño y menos oxidado. Tenía la misma marca grabada, el mismo símbolo en forma de lágrima. Le pregunté por qué nunca lo había mostrado antes, y ella respondió con una sinceridad que me rompió el alma. Porque siempre que intentaba enseñárselo a alguien, sentía como si alguien la observara desde algún punto de la habitación. Dijo que se asustaba y que lo ocultaba otra vez. Esa frase me estremeció, porque describía exactamente la sensación que yo misma había tenido en los pasillos de la mansión desde mi primera noche allí. Guardé el segundo fragmento con cuidado, sabiendo que cada pieza nos acercaba más a la verdad, pero también a un peligro que aún no comprendía. A medianoche, cuando la casa volvió a sumergirse en ese silencio inquietante que anuncia la llegada de lo inexplicable, escuché un sonido proveniente del pasillo principal. Era un golpe ligero, como si alguien arrastrara la mano por la pared. Me acerqué con cautela, sabiendo que no podía ignorarlo. Al abrir la puerta de mi habitación, vi a Tomás de pie frente a la ventana del pasillo, con su pijama arrugado y los pies descalzos. No lloraba ni parecía asustado, pero su mirada estaba fija en algo que yo no podía ver. Me aproximé lentamente, y él, sin apartar la mirada del vacío, dijo algo que me heló. «Ella quiere que la sigamos». Le pregunté a quién se refería, pero él no respondió. Solo levantó su mano pequeña y señaló hacia el pasillo que conducía al ala antigua de la mansión, el mismo pasillo donde había visto la figura difusa la noche anterior. Tomé su mano y lo llevé de regreso a su habitación, asegurándome de que se durmiera. Cuando salí y cerré la puerta, la mansión parecía contener la respiración. Cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía aguardar. Y entonces escuché el mismo susurro que había marcado mi destino la noche pasada, pronunciado esta vez con más claridad, casi con desesperación. «No me olviden nunca». La voz venía del extremo del corredor, del mismo punto donde se encontraba la puerta prohibida. Respiré hondo, tomé la linterna y avancé hacia allí, aun sabiendo que quizá era exactamente lo que la mansión esperaba que hiciera. Una vez frente a la puerta, apoyé los dos fragmentos metálicos sobre la madera, como si la puerta misma pudiera reconocerlos. En ese instante, algo increíble ocurrió. La madera vibró, igual que la pared cerca del dormitorio de Clara. Detrás escuché un sonido distinto a todo lo que había oído hasta ahora. No era un lamento, no era un susurro. Era el sonido de un reloj antiguo moviéndose, como si hubiera estado funcionando durante años, oculto, esperando. La vibración se intensificó y la luz del pasillo titiló. Me apresuré a guardar los fragmentos porque sabía que no podía permitir que Adrián descubriera que estaba tan cerca de completar la llave. Sin embargo, no me moví de la puerta. Quería escuchar, quería entender. Entonces escuché algo que me dejó sin aliento. Una voz masculina, rota por el peso de los años, dijo desde el otro lado: «No entres, no abras lo que no puedes cerrar». El pánico me recorrió, porque esa voz no era una voz desconocida, era la de Adrián Murillo. Retrocedí de inmediato. Sentí que se me helaban los músculos mientras el corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Si Adrián estaba en su habitación, dormido o despierto, entonces, ¿quién había hablado desde el interior del ala prohibida? Esa pregunta cambió todo. Cuando volví a mi habitación no pude dormir. Sabía, con una certeza absoluta y terrible, que aquello que estaba detrás de esa puerta no era solo un recuerdo, ni un secreto, ni un eco de la señora Laura. Había algo más, algo que respiraba, algo consciente, y ese algo no quería que entráramos. Justo antes de amanecer, escuché pasos apresurados. Samuel corrió hacia mi habitación asustado, diciendo que Clara había tenido una pesadilla tan intensa que no podía despertarla. Lo seguí de inmediato y encontré a la niña temblando, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, murmurando algo entre sueños. Me acerqué a ella y escuché con atención. Repetía una frase una y otra vez, con voz casi inaudible. «La llave está completa. La llave está completa. La llave está completa». Aquello confirmó lo que temía. La última pieza estaba cerca, y la casa misma parecía querer que la encontráramos. Pero, ¿por qué? Antes de que entremos en la verdad definitiva, permíteme comenzar este capítulo con un pequeño hook, tal como lo exige tu proyecto.
Si estás viendo esta parte desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál me estás acompañando, porque esta recta final está hecha para quienes disfrutan los relatos en los que el misterio finalmente deja de esconderse. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que ya están preparadas. La casa estaba tan silenciosa que incluso el viento parecía haberse detenido para escuchar lo que iba a ocurrir. La niñera avanzaba con los 3 niños detrás de ella, todos temblando mientras Lucas caminaba algunos pasos por delante, guiado por la voz que había jurado escuchar, una voz que no debería existir, una voz que pertenecía a una madre cuyo destino había sido ocultado por demasiados años. La tensión en el aire era tan densa que cualquier paso podría haber provocado un derrumbe emocional en cualquiera de ellos. Ninguno se atrevía a hablar. Ninguno se atrevía a respirar con normalidad. Todo en aquella casa parecía concentrado en el mismo punto. La puerta antigua que conducía al sótano, un lugar al que el millonario había prohibido la entrada desde hacía tiempo, con una severidad que solo podía explicarse si allí se escondía aquello que él jamás quiso enfrentar. La luz parpadeaba como si tuviera miedo. El suelo crujía bajo el peso de una historia que estaba a punto de revelarse, y los susurros que habían atormentado a los niños durante tantas noches parecían reunirse a su alrededor. La niñera abrió la puerta del sótano con una lentitud casi ritual. El aire frío que salió de allí golpeó sus rostros como si proviniera de otro mundo, un lugar detenido en el tiempo, congelado por el peso de un secreto que había envejecido al padre, había envejecido a los niños, había envejecido a Lucas, y había transformado cada noche en una batalla contra algo que no comprendían. Al bajar los primeros escalones, sintieron cómo el silencio del sótano se convertía en una presencia. No era solo un espacio vacío, era una memoria latente, una memoria viva. Lucas fue el primero en entrar por completo. No encendió ninguna luz porque la oscuridad parecía tener su propia claridad. La niñera lo siguió sin soltar la mano del niño más pequeño, mientras los otros 2 bajaban temblando. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vieron algo que los dejó sin aliento. No era un cuerpo. No era un espíritu de apariencia humana. Era algo peor. Era la habitación donde la madre de Lucas había pasado sus últimos días, un lugar transformado en una prisión silenciosa, un espacio en el que ella había dejado huellas tan profundas que la casa misma había aprendido a reproducir su presencia. En el centro había una silla vieja con una manta doblada, una manta que aún conservaba el aroma que los niños reconocieron al instante. Sobre la mesa estaba un cuaderno con páginas arrancadas, una lámpara desgastada y un pequeño espejo cubierto por una tela oscura. El aire se llenó de un murmullo. No era viento, no era una corriente. Era la misma voz que había llamado a Lucas desde el pasillo. Una voz que no pertenecía a un cuerpo, sino a un eco atrapado. Un eco emocional que se aferraba a la casa como un último intento de cumplir una promesa. La niñera se acercó al espejo cubierto. Sus manos temblaban, pero aún así retiró la tela. Al hacerlo, un suspiro recorrió el sótano. El espejo no reflejaba a nadie. Mostraba solo la sombra de una mujer sentada en la silla, una sombra que aparecía y desaparecía como si estuviera hecha de recuerdos. Los niños retrocedieron. Lucas se acercó, y la sombra habló, no con palabras completas, sino con una mezcla de emociones que se manifestaba como un susurro amplio. Era un pedido de ayuda, un aviso, una despedida. La madre de Lucas no había desaparecido. El millonario no la había perdido de manera natural. Él la había aislado allí abajo cuando su mente comenzó a deteriorarse, convencido de que protegería a los niños del dolor de verla así. Pero lo que no comprendió fue que el amor de una madre no puede ser encerrado. Sus emociones quedaron atrapadas en ese espacio, y la casa absorbió todo. Por eso los niños escuchaban pasos en la noche, por eso sentían una presencia que no entendían, por eso temían dormir. No era un espíritu buscando venganza, era una madre que, aun después de la muerte, seguía tratando de protegerlos. La sombra comenzó a desvanecerse. Lucas extendió la mano, pero la niñera lo detuvo. Era el final de un ciclo, la despedida que su madre nunca había podido dar. Cuando la sombra desapareció por completo, el sótano dejó de estar frío. El silencio ya no pesaba. Los susurros se apagaron, y la casa se quedó tranquila por primera vez en muchos años.
Los niños lloraban en silencio, no por miedo, sino por alivio. Lucas se arrodilló y cerró los ojos. La niñera lo abrazó. Sabía que esa noche marcaría el fin del tormento que había envejecido a toda la familia. Al subir las escaleras, cada paso parecía más ligero. La casa ya no crujía con dolor. Las luces ya no parpadeaban con desesperación. El millonario apareció en el pasillo, pálido, tembloroso, incapaz de pronunciar palabra. Su secreto había salido a la luz. Y ahora solo quedaba aprender a vivir sin el peso que lo había destruido por dentro. Él cayó de rodillas y abrazó a sus hijos, que lo aceptaron sin comprender del todo la dimensión de su arrepentimiento. La niñera cerró la puerta del sótano detrás de ellos. Sabía que ninguna presencia volvería a subir. Sabía que la casa sería diferente desde ese momento. Y sabía que esa noche quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que la habían vivido. La historia termina aquí, pero el eco de lo que ocurrió seguirá resonando para quienes creen que el amor de una madre puede atravesar incluso las fronteras que separan los mundos. Y si esta historia te mantuvo atento desde el principio hasta el final, te invito a dejar tu like, escribir un comentario contando qué parte te impactó más y suscribirte al canal para apoyar las próximas historias que vienen aún más intensas.